Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pastor Mao, esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un saludo con todo mi corazón para todos ustedes, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en un dicho que a algunos les suena mal y quizás a otros bien. Yo lo he oído decir y también me lo he dicho a mí mismo en algunos momentos de la vida. El dicho dice, nadie sabe para quién trabaja. Ahora, si lo tomas de la mejor manera, entiendes que lo que estás haciendo será para la bendición de alguien más en algún momento. Quizás alguien cercano que conozcas o quizás alguien que no conozcas, pero de igual forma, lo que haces bendecirá a miles de personas, o a cientos, o a dos, o a una. Aprendí hace algunos años que la bendición de Dios no terminaba en mí, que yo no soy un puerto, que yo soy un puente. Y como Dios no es mago, sino hacedor de maravillas, entonces podemos ver a un hombre llamado Elías respondiendo a una orden de Dios que le decía, ve, escóndete en el arroyo, allí te alimentaré. El cielo se cerró por 3 años y eso obviamente trajo una crisis alimenticia. No había cultivos y por ende no había alimento, pero también no había agua para beber. Pienso que no alcanzamos a imaginar el impacto de la crisis que se dio en Primera de Reyes capítulo 17. Sin embargo, Elías fue llevado a un lugar llamado Kerit. Quizás estuvo por unos meses allí hasta que el arroyo se secó. Así lo dice el verso 7 de Primera de Reyes 17. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Ahora quiero fijar mi atención en este detalle. Si no había agua, no había cultivos, no había trigo, y si no había trigo, pues no había pan. El alimento esencial escaseaba. Sin embargo, dice que los cuervos le traían pan y carne en la mañana y en la tarde. Quiere decir que en algún lugar había alguien que cultivó el trigo, sacó la harina, la preparó e hizo pan. Y esa persona quizás no se imaginaba que ese pan era para alimentar al profeta de Dios que estaba en Querid. Esto me hace acordar de una historia de un grupo de personas que estaba enviando un cargamento a una nación que tenía necesidad de ropa y otras cosas más. Allí en esa nación necesitada había un hombre que llevaba un año orando a Dios por unos lentes, unas gafas, para poder leer porque estaba sufriendo de sus ojos y no podía leer la palabra de Dios, pero tampoco había en el lugar alguien que lo atendiera. Y si lo hubiera, pues no tenía el dinero para comprar las gafas. Pero resulta que el cargamento llegó y las personas le dijeron, pasen ustedes y pueden recoger el detalle. Entre esos detalles venía el hombre que necesitaba las gafas y en el paquete que le dieron a él venían unas gafas. Este hombre lloró de alegría, agradecido con Dios porque eran justo las que necesitaba, como si hubieran hecho un examen y se las hubieran enviado directamente a él. Lo que él no sabía es que mientras estaban empacando las gafas, había una persona que estaba trabajando, se agachó, se le cayeron sus gafas entre las cosas. Este hombre no se dio cuenta de lo que había sucedido, pero como él tenía recursos, pudo salir de allí, comprar otras gafas iguales. Lo que él tampoco sabía es que esas gafas eran para alguien que las necesitaba. Bueno, cuando yo escuché esa historia, mi corazón se alegró porque entendí una vez más que nada termina en mí y que cuando algo pasa a través de mis manos es solo porque alguien más lo necesita. Y ese era el pan en la vida de Elías. Alguien en algún lugar del mundo está preparando pan. Los cuervos venían, como vienen los pájaros, a las mesas a tomar la comida en algunos lugares, y cuando ellos llegaban al lugar, tomaban el pan con su pico, obedientemente a la orden de Dios, volaban quizás kilómetros para llevar la comida al profeta en la mañana y en la tarde. Lo dije ayer y lo repito hoy. Cuervos vendrán, traerán provisión de Dios para ti y para tu familia. En algún lugar alguien está haciendo algo en lo que tú tendrás parte. Tocarán tu puerta, llegará el correo, llegará la llamada, el mensaje, la invitación, etcétera. Entiende que es carne y pan que Dios envía de cerca y de lejos. Los cuervos, amigos, eran considerados impuros, ¿sabían eso? Impuros por las leyes divinas. Sin embargo, Dios lo usó para bendecir al profeta. Mi pensamiento es simple. Si Dios eligió a un cuervo, ¿por qué no puede elegirme a mí y a ti? Aunque en muchos lugares nos descalifiquen o no nos consideren, pero Dios usa lo que otros desechan. Dios toma en cuenta lo que otros desprecian. Le hablo a alguien que ha cultivado la idea de que Dios no lo va a usar y que así como el mundo lo descalificó, Dios también. Pues resulta que estás equivocado, porque Dios sí te eligió desde antes de nacer y te usará de manera especial para bendecir a muchos. Has sido elegido para un plan maravilloso de Dios, eso no lo cambia nadie. El cuervo, queridos amigos, fue elegido para alimentar al profeta.
Por si no lo sabías, es una de las aves más inteligentes del planeta. Puede resolver problemas complejos usando algunas herramientas, incluso reconocer rostros humanos. Los cuervos tienen una memoria impresionante, recuerdan dónde esconden comida por meses y también dicen que recuerdan rostros por años. Son aves adaptables. A muchos quizás les parezcan malos los cuervos y las asocian con muerte y con supersticiones, pero Dios usa lo creado para fines y propósitos mayores. ¿Sabías que los cuervos son extremadamente fieles y leales? Que toman parejas para toda la vida y viven en comunidades familiares donde se cuidan unos a otros. Quiere decir que Dios tomó un ave fiel para alimentar a un hombre fiel. Podemos decir que el cuervo obedeció fácilmente la orden de Dios porque si algo identifica a un fiel es la obediencia. Dicen los investigadores que en algunas especies de cuervos las crías adultas incluso ayudan a los padres a criar a sus nuevos hermanos. Son impresionantes las cualidades y características de los cuervos, pero sobre todo la fidelidad que los identifica es digna de tomar en cuenta. ¿No les parece interesante que Noé haya escogido un cuervo para esa misión tan impresionante? Según Génesis 8:6, después de los 40 días, Noé abrió la ventana del arca, soltó al cuervo, el cual estuvo volando de un lado para otro a la espera de que se secara la tierra. El detalle es este: recuerden que en Primera de Reyes 17:6 y 7 aparecen los cuervos siendo usados por otra misión. Entonces tomemos este tiempo enmarcado en el 6 como un año de misiones especiales donde serás usado por Dios. El cuervo estuvo volando de un lado para otro, dice Génesis. Otra versión dice que estuvo yendo y viniendo, es decir, que no regresó al arca, sino que voló hasta que encontró tierra. Tremendo detalle, porque nos deja ver la persistencia y resistencia de esa ave. El cuervo no desiste de su misión hasta lograrla. Quizás Noé lo veía volando, esa es la otra opción, sobre el arca, regresando, pero no entrando al arca, dejando un mensaje. Ahora, todas las historias muestran a la paloma regresando al arca con la ramita en su pico, pero el cuervo fue borrado de la historia. Nadie le presta atención, sin embargo, fue tan importante como la paloma y de hecho fue el primero que fue enviado. Fue una ave escogida por Dios para alimentar al profeta. Piensa en esto. Si en Levíticos 11:15 dicen que el cuervo estaba descalificado, era un animal impuro, ni para sacrificio ni para comérselo, ¿por qué Dios lo usó? ¿Por qué Dios usa ese animal, esa ave para alimentar al profeta? Pues lo que nos enseña es que Dios no lo limita a nada. El hombre categoriza, Dios elige en misericordia y amor. Él puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos. Lo interesante es que el cuervo en la historia de Noé y el de Elías está ligado a momentos de transición y renovación. Marcan el final y el comienzo de una etapa. En el diluvio marcaba el inicio de una nueva era para la humanidad. Con Elías sostiene al profeta en un periodo que antecede los grandes cambios para Israel. Esto es maravilloso, cómo esta ave está asociada con la muerte y la convierte Dios en un mensajero de vida, porque solo Dios puede tomar lo más negativo y usarlo para algo positivo, como dice Isaías 55:8. Aprende esto hoy. No juzgues a las personas o situaciones como algo inadecuado que no viene de Dios. Si el profeta lo hubiera hecho, se hubiera muerto de hambre. Entonces, deja de encasillar a Dios en tu religión, en tus formas, en tus métodos. Más bien, comprende que Dios es fiel y Él puede usar a quien quiera, cuando quiera y de la manera que Él quiera, sin pedir tu opinión o tu sugerencia. Ojalá tuviéramos la obediencia de los cuervos. Ojalá aprendiéramos que cuando Dios da una orden, nosotros respondemos fielmente. La creación es fiel a su creador, obedece las órdenes de aquel que los alimenta. Ojalá tú y yo también lo podamos hacer. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Yo soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Amigos de México, Ciudad de México, prepárense. Vamos a estar a puerta cerrada en vivo el 12 de agosto en el Foro Interlomas, Avenida de Jesús del Monte, 41 Hacienda de las Palmas, 52764. Entrada totalmente libre. Este es un evento sin ánimo de lucro. Ven con tus amigos y con tu familia. Allí nos vemos. Chao.